En este video continuaremos con enlace iónico. En el video anterior habíamos llegado a definir la entalpía de red como la cantidad de calor liberado cuando se forma un mol de compuesto iónico a partir de los iones en fase gaseosa. Lo que ahora nos preguntamos es cómo podemos hacer para calcular o determinar el valor de este cambio de entalpía de red. Lo que podemos utilizar para hacer ese cálculo es lo que se conoce como un ciclo de von Haber, que es un ciclo termoquímico que se basa en la aplicación de la ley de Hess, es decir, que aprovecha la propiedad que tienen los cambios de entalpía de depender del estado inicial y del estado final y no del camino a través del cual se lleva a cabo la transformación. Por ejemplo, consideremos la formación del fluoruro de litio, que es un compuesto iónico, a partir de sus elementos constitutivos en la forma más estable, el litio y el flúor, el litio sólido y el flúor gaseoso, que es flúor molecular, existe como moléculas de flúor. Podemos hacer esta conversión en una sola etapa, transformando directamente los reactivos en el producto fluoruro de litio, y en ese caso el cambio de entalpía que va a estar involucrado va a ser el cambio de entalpía de formación estándar del fluoruro de litio, porque es a partir de los elementos en su forma más estable, pero alternativamente podríamos hacer esa transformación empleando estas tres etapas que están indicadas acá y de las cuales les voy a comentar ahora, y el cambio total de entalpía entre el estado inicial, o sea los reactivos que son los elementos en su estado más estable, y el fluoruro de litio sólido deberá ser el mismo, así hayamos hecho la transformación en una única etapa o hayamos hecho la transformación en estas tres etapas. ¿Por qué? Porque la entalpía depende solamente del estado inicial y del estado final, o sea, de los reactivos y los productos, y no de cómo hayamos hecho esa transformación. Estas tres etapas que hemos escrito acá corresponden, en primer lugar, a la conversión de los elementos de su forma más estable a los elementos atómicos en fase gaseosa. O sea, tenemos átomos de los elementos en fase gaseosa. Luego convertimos a estos átomos de los elementos en fase gaseosa a los mismos elementos, pero ahora como iones en fase gaseosa. O sea, el litio como catión gaseoso y el flúor que pasará a fluoruro gaseoso, y una tercera etapa en la que los iones de fase gaseosa se combinan para formar el compuesto iónico final, el fluoruro de litio sólido. Analicemos cada una de estas etapas. En la primera etapa, entonces, estamos convirtiendo el litio sólido en litio gaseoso y por lo tanto está habiendo un cambio de estado de agregación de sólido a gaseoso, y el cambio de entalpía involucrado entonces será la entalpía de sublimación del litio. Por otro lado, tenemos al flúor como flúor molecular, porque es la forma en la que existe el flúor en fase gaseosa. Como lo que estamos interesados en obtener es el flúor atómico en fase gaseosa, habrá que romper el enlace que mantiene unido los dos átomos de flúor, y entonces la cantidad de calor, la energía que estará involucrada en la transformación del flúor molecular a flúor atómico, será la entalpía de disociación de enlace. Como este calor de disociación de enlace equivale a la generación de dos átomos de flúor, porque cuando rompemos el enlace flúor-flúor en una molécula de flúor generamos dos átomos de flúor, habrá que multiplicar por 1/2 esa energía de disociación de enlace para formar un mol de átomos de flúor en fase gaseosa. Una vez que tenemos un mol de átomos de litio y un mol de átomos de flúor en fase gaseosa, lo que hacemos es convertirlos en los iones correspondientes. El litio es un metal alcalino y de grupo 1, y por lo tanto tendrá tendencia a formar cationes, porque tendrá tendencia a perder el único electrón que tiene en la capa de valencia para formar el catión correspondiente. Por lo tanto, si aplicamos una energía igual a la energía de ionización del litio, lo podremos convertir en litio catiónico gaseoso.
El cambio de entalpía que acompaña la conversión del litio gaseoso al litio catión será entonces la energía de ionización del litio. Por otro lado, el flúor es un elemento del grupo 17 que tiende a ganar un electrón para completar la capa de valencia y adoptar la configuración del gas noble. Por lo tanto, el flúor va a tomar un electrón para transformarse en fluoruro, y la energía involucrada en esa incorporación de un electrón será la afinidad electrónica o electroafinidad del flúor. Por lo tanto, las energías involucradas en esta conversión del litio y flúor atómicos gaseosos en los iones respectivos en fase gaseosa serán las energías de ionización y la afinidad electrónica de los elementos. En la tercera etapa, el cambio de entalpía que está involucrado será la entalpía de red, ya que estamos combinando los iones en fase gaseosa para formar un mol del compuesto iónico. Así que el cambio de entalpía involucrado en esta última etapa es la entalpía de red, que es lo que queremos calcular. Entonces es válido igualar el cambio de entalpía de formación estándar del fluoruro de litio a la suma de los cambios de entalpía de cada una de estas tres etapas, o sea, la entalpía de sublimación del litio más un medio de la entalpía de disociación de enlace del flúor más la energía de ionización del litio más la afinidad electrónica del flúor más la entalpía de red para la formación del fluoruro de litio. Después de esta ecuación podemos despejar la entalpía de red y así calcularla a partir de los valores conocidos de todos los otros términos de la ecuación. Veamos ahora cómo plantearíamos un ciclo de von Haber para un halogenuro de un catión divalente. Supongamos para el caso del cloruro de magnesio, y queremos calcular entonces la entalpía de red, o sea, la cantidad de calor liberado cuando se forma un mol de cloruro de magnesio a partir de los iones magnesio y cloruro. Planteamos un ciclo de von Haber con las mismas características que antes. En primer lugar, proponemos la formación del cloruro de magnesio a partir de los elementos en la forma más estable, o sea, el magnesio sólido y el cloro gaseoso, para dar el cloruro de magnesio. El cambio de entalpía que está involucrado en esta etapa sería la entalpía de formación estándar del cloruro de magnesio, y alternativamente proponemos el otro camino para llegar al cloruro de magnesio desde estos mismos elementos en su forma más estable, que es primero atomizándolos, o sea, pasándolos a fase gaseosa en forma atómica, tanto al magnesio como al cloro, y en una segunda etapa convirtiendo los iones respectivos, magnesio y cloruro, para finalmente combinarlos para formar el compuesto iónico sólido, cloruro de magnesio. Como antes, el cambio de entalpía involucrado en la formación del cloruro de magnesio en una sola etapa, o sea, a partir de los elementos de su forma más estable, va a ser igual a la suma de los cambios de entalpía involucrados en las otras tres etapas. Veamos entonces ahora cuáles son esos cambios de entalpía que van a estar involucrados cuando lo que tenemos es el halogenuro de un metal divalente. Antes teníamos un metal monovalente. Entonces ahora vamos a convertir magnesio sólido en magnesio gaseoso, por lo cual podemos utilizar directamente la entalpía de sublimación, como hicimos antes con el caso del litio, pero además podemos utilizar la entalpía de atomización. Las entalpías de atomización están tabuladas en la tabla número 12 de la tabla de constantes físicas y termodinámicas, y yo recomiendo usar estas entalpías de atomización porque se definen como la cantidad de calor necesario para formar un mol de átomos de cualquier elemento en fase gaseosa a partir de esos mismos elementos en su forma más estable. O sea que es justo la energía que estaría involucrada en estas transformaciones. Entonces, utilizando la entalpía de atomización de la tabla número 12, podremos tener el valor correspondiente para la cantidad de calor involucrado para la transformación de magnesio sólido a magnesio gaseoso. Por otro lado,
para convertir el cloro molecular gaseoso en cloro atómico, podemos utilizar el calor de disociación de enlace, como hicimos también en el caso del flúor para el fluoruro de litio, pero también recomiendo utilizar en este caso el calor de atomización del cloro, porque por cada mol de átomos de cloro gaseoso a partir del cloro molecular está tabulado en la tabla número 12. Acá, como estamos generando o necesitamos 2 moles de átomos de cloro gaseoso, tendríamos que multiplicar por 2 el valor que aparece en la tabla para el calor de atomización del cloro. Bueno, una vez que tenemos el magnesio y el cloro como en forma atómica en fase gaseosa, lo que tenemos que hacer es ionizarlos. En primer lugar, el magnesio es un metal alcalino térreo que por lo tanto tiene 2 electrones en su capa de valencia y formará cationes divalentes, y es así que para convertirlo en el catión divalente en fase gaseosa deberemos utilizar la primera y segunda energía de ionización. Es decir, que los cambios de entalpía que están involucrados en la conversión del magnesio atómico gaseoso en magnesio catión gaseoso serán las energías de la primera energía de ionización y la segunda energía de ionización, la suma de las 2 energías de ionización del magnesio, porque hay que sacar 2 electrones de la capa de valencia para transformarlo en magnesio divalente catión. Por otro lado, tenemos al cloro atómico, que tenemos que pasarlo a cloruro. ¿Por qué lo pasamos a anión? Porque el cloro es un elemento del grupo 17 que para adquirir la configuración de gas noble toma un electrón y completa la capa de valencia. Es así que entonces la energía o el cambio de entalpía que va a estar involucrado para la conversión de cloro a cloruro en fase gaseosa será la electroafinidad o afinidad electrónica. Como tenemos 2 moles de átomos de cloro, tendremos que multiplicar por 2 el valor de afinidad electrónica que aparece en la tabla. Las afinidades electrónicas se encuentran en la tabla número 10 de la tabla de constantes físicas y termodinámicas, mientras que las energías de ionización se encuentran en la tabla 9 de la tabla de constantes físicas y termodinámicas. Una vez que tenemos los iones magnesio y cloruro, entonces nos resta directamente hacerlos reaccionar entre sí para formar el sólido iónico cloruro de magnesio. Entonces planteamos que el calor de formación estándar, o sea, la transformación en una sola etapa, va a ser igual a la suma de los cambios de entalpía de las otras 3, o sea, el cambio de entalpía de atomización del magnesio más 2 veces el cambio de entalpía de atomización del cloro más la primera energía de ionización del magnesio más la segunda energía de ionización del magnesio más 2 veces la electroafinidad del cloro más la entalpía de red del cloruro de magnesio. Como lo que nos interesa calcular es la entalpía de red del cloruro de magnesio, despejamos de esta ecuación el término correspondiente a entalpía de red del cloruro de magnesio, que será igual entonces al calor de formación estándar del cloruro de magnesio menos los otros términos que están acá en negro sumando a la entalpía de red. Ahora, este mismo ejercicio lo podríamos haber planteado de otra manera. Por ejemplo, como lo que queremos hacer es calcular la entalpía de red para la formación de cloruro de magnesio sólido a partir de los iones en fase gaseosa, podríamos tomar este como estado inicial, el magnesio catión gaseoso más 2 cloruros gaseosos para dar cloruro de magnesio sólido, y este sería nuestro estado inicial y este nuestro estado final, y propondríamos este camino alternativo para ir desde los iones gaseosos al cloruro de magnesio sólido. La primera ruta alternativa va a ser la inversa a la que habíamos planteado antes, o sea, a partir de los iones gaseosos obtener los átomos en fase gaseosa. Entonces van a estar involucradas las inversas de las
energías de ionización, o sea, menos la primera y la segunda energía de ionización, porque ahora tenemos la conversión del catión divalente en el magnesio atómico, menos 2 veces la electroafinidad, porque ahora convertimos el cloruro en cloro atómico, o sea que es la inversa de la electroafinidad, la reacción inversa. Tenemos que multiplicar todo por menos 1. Después, los elementos atómicos en fase gaseosa los pasamos a las formas más estables de los elementos. El magnesio gaseoso a magnesio sólido, el cloro atómico a cloro molecular. Entonces, las entalpías o los cambios de entalpía involucrados serán menos la entalpía de atomización del magnesio, porque ahora estamos pasando de átomo a sólido, de gas a sólido, y menos 2 veces la entalpía de atomización del cloro, porque ahora pasamos de cloro atómico a cloro molecular. Y finalmente la etapa correspondiente a la entalpía de formación estándar del cloro de magnesio a partir de sus elementos. Entonces ahora esta entalpía de red va a ser igual a menos la primera energía de ionización, menos la segunda energía de ionización del magnesio, menos 2 veces la afinidad electrónica del cloro, menos la entalpía de atomización del magnesio, menos 2 veces la entalpía de atomización del cloro, más el calor de formación del cloruro de magnesio. Entonces son 2 formas de plantear el ciclo de von Haber, pero la ecuación final, si nos fijamos, comparamos esta ecuación final con la ecuación final que teníamos acá, es exactamente la misma, porque están involucradas los mismos cambios de entalpía, nada más que hemos hecho el planteo del ciclo un poquito diferente, porque hemos tomado otro estado inicial y otro estado final, pero siempre despejamos el término que nos interesa, nuestra incógnita, en ambos casos es la entalpía de red. Veamos algunas de las propiedades de los sólidos iónicos. La primera es su baja conductividad eléctrica, y esto se debe fundamentalmente a que los iones están fijos en sus posiciones. No pasa lo mismo que con los metales, en donde había bandas de conducción eléctrica con gran movilidad de los electrones a lo largo de todo el sólido. Acá los iones están cargados pero fijos en sus posiciones y por lo tanto no conducen la electricidad. Por otro lado, son muy frágiles. Esta es otra diferencia que tienen con los metales, porque los metales son dúctiles, maleables, los podemos doblar. En cambio, los iones, los sólidos iónicos, cuando intentamos doblarlos, se fragmentan. Por otro lado, no son volátiles, tienen puntos de fusión altos en general. Los puntos de fusión están entre los 600 y 2000 grados centígrados. Esta es una característica de los compuestos iónicos, que cuanto mayor el porcentaje de carácter iónico que tiene el compuesto, mayor va a ser el punto de fusión del mismo. Y muchos, aunque no todos los compuestos iónicos son solubles en agua, como vamos a ver más adelante cuál es el principio de solubilidad, y por otro lado una tablita de solubilidad de algunos de los compuestos iónicos, para que veamos que hay una gran cantidad de sales que son solubles en agua, pero hay otras que no lo son. Y finalmente, otra de las propiedades es que cuando están fundidos o en solución acuosa, sí conducen la electricidad, porque cuando un compuesto iónico está en estado sólido no conduce la electricidad, pero una vez que cambia el estado de agregación y pasa al líquido, ahí los iones sí tienen movilidad y entonces el compuesto iónico se convierte en un conductor de electricidad. Lo mismo cuando se disuelve en agua, los iones adquieren movilidad en el líquido y por lo tanto pueden transportar carga eléctrica y comportarse como electrolitos cuando se encuentran disueltos en agua. En el video anterior vimos que muchos compuestos iónicos no son un 100% iónicos, sino que tienen un cierto porcentaje de carácter iónico, lo cual es equivalente a decir que tienen un porcentaje de carácter covalente. Lo que vamos a tratar de explicar es a qué se debe esa covalencia parcial que tienen los compuestos iónicos, y las
reglas que nos ayudan a comprender esto son las que se conocen como las reglas de Fajans, que explican esa covalencia parcial a través de la polarización del enlace. Veamos qué quiere decir polarización del enlace y qué significa polarizar. Por un lado, los que se polarizan son los aniones, mientras que los cationes son polarizantes. Y polarizable es un anión que puede deformarse por la acción del catión. Si suponemos que un anión tiene la carga negativa distribuida uniformemente en todo el volumen del anión, decimos que es un anión que no está polarizado. Tiene una distribución uniforme de carga en todo el volumen que ocupa y alrededor del núcleo, digamos, del anión. Pero si al estar próximo a un catión produce una polarización de esa carga negativa, quiere decir que va a haber una distribución de carga no uniforme en torno a ese anión. Los electrones de la capa de valencia no van a estar distribuidos uniformemente con respecto al núcleo, sino que van a estar desplazados hacia el catión, que va a ejercer una atracción electrostática sobre esos electrones más externos. Veamos cuáles son los cationes más polarizantes y cuáles son los aniones más polarizables, o qué es lo que hace que un catión sea más polarizante o que un anión sea más polarizable. Y esas son las reglitas de Fajans. Entonces dicen, la polarización de un anión y en consecuencia el carácter covalente del enlace será mayor. Entonces un anión más polarizable, ¿cuándo? Cuando el catión es pequeño y la carga que tiene es alta. O sea que cuanto mayor sea la carga y más chiquitito el catión, mayor va a ser el poder polarizante que tenga ese catión. Esa relación de carga a radio se denomina potencial iónico. Entonces los cationes que tienen una relación de carga a radio iónico muy alto son los más polarizantes. Por otro lado, los aniones grandes y con alta carga son los más fáciles de deformar. Entonces cuanto más voluminoso sea el anión y mayor sea su carga, más fácilmente va a ser deformable. Y por otro lado, los cationes que tengan las cargas nucleares efectivas más altas, por ejemplo, si vamos a comparar con otro que tenga un radio y una carga similar, cuanto mayor sea la carga nuclear efectiva, más polarizante va a ser el catión. Entonces estas serían las tres reglitas que nos permiten comprender o explicar la covalencia parcial que puede tener un compuesto iónico. Veamos cómo funcionan para la comparación entre estos tres compuestos: el cloruro de magnesio, el cloruro de cobre y el cloruro de zinc. En los tres compuestos el anión siempre es el mismo, o sea, siempre estaríamos hablando de del anión cloruro, o sea que el tamaño del anión siempre es el mismo, y el que va variando es el catión. Y pasamos del magnesio, que tiene un radio de 86 picómetros, al catión cobre, que tiene un radio de 87 picómetros, y al catión zinc, que tiene un radio de 88 picómetros. O sea, los radios de estos tres cationes son muy parecidos entre sí, todos tienen la misma carga, y por lo tanto el potencial iónico de los tres cationes son muy parecidos. Sin embargo, en lo que difieren estos tres cationes es en la carga nuclear efectiva, ya que el magnesio tiene una carga nuclear efectiva, calculándola con las reglitas de Slater que habíamos visto en algún video anterior, de 7,85, mientras que el cobre tiene una carga nuclear efectiva de 8,2 y el zinc de 8,85, por lo cual esperamos
que el que tenga la mayor carga nuclear efectiva sea el catión más polarizante y el que tenga un mayor grado de covalencia, el compuesto que tenga mayor grado de covalencia de los tres. Para comprender gráficamente lo que estaríamos diciendo cuando hablamos del efecto de polarización, tendríamos acá un anión no polarizado, que sería el que tiene una distribución uniforme de carga en torno al núcleo, y aquí vemos una distribución esférica de la carga negativa en torno al núcleo y no está polarizado para nada. Este catión no está ejerciendo ningún efecto sobre este anión. Ahora, cuando decimos que está poco polarizado, es que ya empieza a haber una deformación de la distribución de la carga y tenemos una distribución de la densidad electrónica que ya no es uniforme en torno al núcleo. El núcleo es este puntito que estaríamos indicando acá en cada caso. Acá lo tenemos bien en el centro de la esfera verde y acá está un costadito y ya tiene esto una forma ovoide. Entonces quiere decir que ya hubo una deformación y un desplazamiento de la densidad electrónica hacia el lado en donde se encuentra el catión. Entonces vemos que el efecto de la polarización, si bien todavía no es muy grande, se manifiesta en un desplazamiento de la densidad electrónica hacia el lado en donde se encuentra el catión. Cuando hablamos de un efecto de polarización más marcado, de una mayor deformación de del anión, es, por ejemplo, estaríamos en este caso, en donde acá tenemos el núcleo del anión y vemos que hay una zona de densidad electrónica que está muy desplazada hacia el lado del catión. Por lo tanto, tenemos un anión fuertemente polarizado en esta tercera situación, que quiere decir muy deformado por el efecto del catión, y esta sería la representación gráfica de esa situación. Veamos cuáles son las consecuencias de la polarización del enlace o del grado de covalencia del enlace sobre la temperatura de fusión, que es una de las propiedades características de los compuestos iónicos que dijimos que tenían altas temperaturas de fusión. En esta tabla están comparados los cloruros de los elementos del grupo 1, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. En todos ellos, a medida que vamos descendiendo en el grupo, el tamaño del elemento aumenta, también aumenta el radio iónico y el catión se va haciendo cada vez más voluminoso a medida que descendemos en el grupo. Por lo tanto, como el anión siempre es el mismo, la suma del catión, del radio del catión más el radio del anión, se puede tomar como una medida de la distancia interiónica, o sea, la distancia entre los dos iones. Y vamos a ver que esa distancia interiónica aumenta a medida que aumenta el tamaño del catión, de 257 picómetros para el cloruro de litio a 348 picómetros para el cloruro de cesio. Por otro lado, la entalpía de red, que habíamos visto que es inversamente proporcional a la distancia interiónica, cuanto mayor es la distancia interiónica, más pequeña va a ser o menos negativa va a ser la entalpía de red, y entonces vemos que los valores de entalpía de red menos negativa es para el cloruro de cesio, o sea, el que libera menor cantidad de calor, se estabiliza menos formándose el cloruro de cesio que el cloruro de litio, porque a medida que disminuye la distancia interiónica, aumentan las atracciones electrostáticas entre los iones y por lo tanto aumenta la entalpía de red, o sea, se hace más negativa la entalpía de red en términos de calor liberado, porque es la formación del sólido iónico es un proceso exotérmico, lo cual entonces sigue la tendencia lógica esperada para los cloruros del grupo 1. Ahora veamos qué pasa con las temperaturas de fusión, los puntos de fusión. Lo que hubiéramos esperado es que
al tener mayor entalpía de red, es mayor la cantidad de calor que hay que darle al sólido, porque hay que romper esas uniones entre los iones para pasarlo al estado líquido y separar los iones. Entonces esperaríamos que la temperatura de fusión fuese aumentando a medida que las entalpías de red son más negativas. Pero eso ocurre cuando comparamos desde el cloruro de cesio al cloruro de sodio. Va aumentando la temperatura de fusión a medida que se hace más difícil separar los iones, porque tienen una energía de atracción electrostática mayor. Cuando llegamos al cloruro de litio, vemos que presenta una temperatura de fusión menor a la esperada, porque si hubiera seguido la tendencia tendría que ser mayor a 800 grados centígrados. Sin embargo, es menor. ¿A qué puede deberse esto? Justamente se debe a que el litio tiene un potencial iónico alto, porque es un catión muy chiquito y la carga es la misma que tienen todos los otros, pero es muy pequeño. Eso lo convierte en un catión muy polarizante. Al ser tan polarizante, deforma más al cloruro que en los otros casos, y por lo tanto esa polarización o ese grado de covalencia influye sobre la temperatura de fusión y hace que sea menor a la esperada. ¿Por qué es menor a la esperada? Porque tenga un grado mayor de covalencia el enlace. Porque cuando pasa del sólido al líquido, la temperatura de fusión es pasaje de sólido al líquido, en vez de quedar separados completamente los iones litio y los iones cloruro en el líquido, moviéndose independientemente uno del otro, quedan formando pares iónicos. Siguen estando próximos entre sí el litio con el cloruro, el catión litio con el cloruro, y por lo tanto no necesitamos separar absolutamente a todos los cationes de todos los aniones, sino que algunos de ellos van a seguir unidos en el líquido, y por lo tanto la cantidad de energía que le tenemos que entregar para que pase del sólido al líquido es menor cuanto mayor es el grado de covalencia. Eso es siempre lo que pasa cuando aumenta el grado de covalencia de un compuesto. Baja la temperatura de fusión porque en el estado líquido los iones siguen estando próximos entre sí, de a pares. El catión con el anión forman pares que van a estar unidos en el líquido, y entonces la cantidad de energía que tenemos que darle es menor que para el cloruro de sodio, por ejemplo, que los tenemos que separar a todos. Van a estar los sodios por un lado y todos los cloruros por el otro, y por lo tanto ahí se gasta mayor cantidad de energía que para el cloruro de litio. Veamos qué es lo que pasa con los cloruros de los metales alcalinotérreos. Lo primero que podemos observar es que las entalpías de red tienen valores absolutos mucho más grandes que la de los cloruros de los alcalinos, porque son 2000 y pico las cantidades de calor liberadas, kilojoules sobre mol, mientras que acá eran 700, 800, 600 y pico kilojoules sobre mol. O sea que son cantidades de calor involucradas mucho mayores. ¿Por qué? Porque ahora son cationes dipositivos, y las fuerzas de atracción electrostáticas que hay que vencer son mucho mayores porque aumentamos al doble la carga del catión. La distancia interiónica va a aumentar hacia abajo, como en el caso anterior, porque a medida que descendemos en el grupo aumenta el radio iónico, y la distancia interiónica entonces también aumentará. Igual que antes, la entalpía de red va a ser cada vez más negativa a medida que la distancia sea menor. Esa es la misma tendencia que habíamos visto antes, en donde hay un aumento de la cantidad de calor liberado al formarse un mol del cloruro de magnesio con respecto al cloruro de estroncio, porque es mayor la atracción electrostática entre los iones, porque la distancia es más corta. Ahora veamos qué pasa con la temperatura de fusión. Contrariamente
a lo que habíamos observado para los alcalinos, ahora la temperatura de fusión aumenta a medida que disminuye la cantidad de calor liberado. Es decir, los que tienen la menor energía de atracción electrostática son los que tienen la mayor entalpía de fusión. ¿Y a qué se debe eso? Al aumento del grado de covalencia por polarización de enlace debido al potencial iónico que tienen los metales alcalinotérreos. El magnesio tiene un alto potencial iónico, o sea, la relación de la carga 2+ al radio iónico mucho mayor que los de los metales alcalinos, y a su vez mayor ese potencial iónico que el del calcio y el del estroncio, y entonces hace que el grado de covalencia aumente en esta dirección y por lo tanto la temperatura de fusión se haga cada vez más baja. A medida que se hace más covalente el compuesto, es menor la temperatura de fusión, porque igual que antes tendremos pares iónicos que se estarán formando en la fase líquida y por lo tanto requiere menor cantidad de energía para pasar de un estado de agregación al otro. Por otro lado, si comparamos con estos cloruros con el cloruro de cobre y de zinc, que también son dos metales que tienen carga 2+, vemos que las energías involucradas son del mismo orden, un poco mayores acá las cantidades de calor liberado en kilojoules sobre mol con respecto a los anteriores. El cobre y el zinc tienen radios parecidos y por lo tanto las distancias hiteriónicas son parecidas, sus energías de red entonces también serán parecidas, pero si vemos las temperaturas de fusión del cloruro de cobre es mucho mayor que la del cloruro de zinc, y ambas son inferiores a las de los cloruros de los metales de alcalinotérreos. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a la carga nuclear efectiva que tienen el cobre y el zinc. Habíamos visto antes que la carga nuclear efectiva del cobre es 8,2, mientras que del catión zinc es 8,85, con respecto a la del magnesio que es 7,85. Por lo tanto, el cobre, que tiene una carga nuclear efectiva mayor que el magnesio, funde a una temperatura menor a la del cloruro de magnesio. Su cloruro funde a una temperatura menor a la del cloruro de magnesio, justamente porque tiene una mayor carga nuclear efectiva y un mayor grado de covalencia, una mayor polarización de enlace. Y el zinc, que todavía tiene una polarización de enlace aún mayor que el cloruro de cobre, funde a una temperatura todavía mucho menor, 283 grados centígrados. Entonces acá el aumento de la covalencia se debe al aumento de la carga nuclear efectiva de estos iones metálicos divalentes con respecto a los alcalinotérreos. Otra de las propiedades que les mencionaba que es importante para los compuestos iónicos es la solubilidad en agua. Los compuestos iónicos, muchos de los compuestos iónicos son solubles en agua. Veamos por qué son solubles en agua los compuestos iónicos. Dijimos que en el sólido los iones se mantienen unidos a través de atracciones electrostáticas entre ellos, entre cationes y aniones. No son direccionales, o sea que no es en una única dirección, sino que cada catión va a tener interacciones electrostáticas con todos los aniones que lo rodeen y cada anión con todos los cationes que lo rodeen. Ahora, ¿por qué entonces será soluble en agua? En primer lugar, debemos decir que el agua es una molécula covalente polar. Les había dicho en el video anterior que el enlace covalente polar es aquel que se produce entre elementos que tienen diferente electronegatividad. En el agua, los átomos que están unidos son el átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno.
El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno y por lo tanto el enlace oxígeno-hidrógeno es un enlace covalente polar. Podemos decir entonces que se genera un dipolo eléctrico y que el extremo negativo o el polo negativo del dipolo eléctrico será el oxígeno, mientras que el hidrógeno será el polo positivo de ese dipolo eléctrico. Las moléculas de agua entonces actúan como dipolos eléctricos con dos politos, uno negativo y uno positivo. El polo negativo de las moléculas de agua van a tender a aproximarse a los iones que se encuentran en la superficie del sólido y empezarán a interactuar con ellos. A través del polo negativo se aproximarán a los cationes que estén en la superficie del sólido, mientras que a través del polo positivo de los hidrógenos se aproximarán a los aniones que estén próximos a la superficie. Cuando las moléculas de agua rodeen a los iones que se encuentran en la superficie del sólido, aportarán la energía necesaria para romper las atracciones electrostáticas entre el ion en cuestión y los otros iones que se encontraban alrededor de ese en el sólido. Por lo tanto, se generarán nuevas interacciones electrostáticas entre las moléculas de agua y los iones que aportarán la energía necesaria para romper la otra en atracciones electrostáticas. Es así que se va produciendo la disolución, esas nuevas interacciones electrostáticas entre los iones, ya sean los cationes como los aniones, con los dipolos de agua, se llaman ion-dipolo. Ya después vamos a ver con más detenimiento este tipo de interacciones, pero lo vamos viendo ahora. El tipo de interacción que se produce es entre los iones del sólido y los polos de la molécula de agua. El catión con el polo negativo, el anión con el polo positivo de la molécula de agua. Entonces, estas interacciones ion-dipolo son múltiples, porque vemos que hay un catión que interactúa con muchas moléculas de agua y un anión que interactúa con muchas moléculas de agua. Por lo tanto, la suma de todas estas interacciones electrostáticas entre los dipolos del agua y los iones son los que aportan la energía que se necesita para separar los iones del sólido iónico y pasarlos a solución. Entonces, cuando se lleva a cabo la disolución, los iones que estaban en posiciones fijas dentro del sólido ahora estarán moviéndose en la solución, rodeados por las moléculas de agua. El calor de disolución, ya vamos a ver, es una combinación entonces de energías de hidratación, que es como se conoce a este catión rodeado e interactuando con las moléculas de agua, o al anión rodeado de las moléculas de agua, involucra un calor de hidratación, una entalpía de hidratación, que va a ser un proceso exotérmico. La hidratación es exotérmica, mientras que el proceso de separación de los iones del sólido va a ser un proceso endotérmico, porque es la inversa de la entalpía de red. Analicemos entonces qué pasa con la entropía cuando llevamos a cabo el proceso de disolución. Por un lado, el sólido, que estaba perfectamente ordenado con los iones en posiciones fijas dentro del sólido, ahora van a estar moviéndose en la solución, rodeado por moléculas de agua, pero con movimiento. O sea que el sólido se desordena, hay un aumento de entropía al pasar del sólido a la solución. Pero por otro lado, las moléculas de agua, que tenían libertad de movimiento cuando estaban en el agua pura, ahora algunas de ellas se están ordenando en torno a cada uno de los iones que están en la solución. Por lo tanto, estaríamos diciendo que las moléculas de agua se ordenan y por lo tanto disminuye la entropía del agua con respecto a la que tenía originalmente cuando estaba pura. Entonces hay dos
cambios de entropía de signo opuesto. Por un lado, la separación de los iones del cristal cuando se disuelven, y ese va a ser positivo, y por el otro lado, el ordenamiento de las moléculas de agua en torno a los iones, que va a ser un cambio de entropía negativo. En general, el cambio de entropía al pasar de los cristales a la solución es mayor que el ordenamiento de moléculas de agua en torno a los iones, y por lo tanto el cambio de entropía que acompaña a la disolución es positivo en todos los casos. Veamos cómo podemos hacer para calcular el calor de disolución de una sal en agua o de un compuesto iónico en agua aplicando un ciclo de von Haber. Entonces lo que estaríamos interesados en calcular es el calor de disolución, por ejemplo, de una sal MX, en donde M sería el catión de la sal y X el anión de la sal. Lo tenemos sólido y lo queremos disolver. Cuando efectuamos la disolución pasamos a tener el catión hidratado, catión acuoso, que quiere decir el catión rodeado por las moléculas de agua orientadas hacia el catión por los oxígenos, por el polo negativo, y el anión hidratado, acuoso, que será el anión en la solución rodeado por las moléculas de agua orientadas hacia el anión a través de sus polos positivos, o sea, de los átomos de hidrógeno. Entonces ese sería el calor que queremos calcular. Este cambio de entalpía para transformar la sal y pasar a los iones en solución lo podemos también pensar en dos etapas, como en el caso que vimos anteriormente del otro ciclo de von Haber para la formación de un sólido iónico. También podemos entonces pensar en un camino alternativo, que no necesariamente tiene que ser un camino que exista, sino que se nos ocurre y para el cual tengamos datos, y que parta del mismo estado inicial, o sea, la sal sólida en este caso, y los iones hidratados en solución. Entonces, en ese camino alternativo podemos primero pensar en la descomposición del sólido en los iones en fase gaseosa, o sea, la inversa a la formación del compuesto iónico a partir de los iones gaseosos, y por lo tanto el cambio de entalpía involucrado sería menos la entalpía de red, porque ahora lo estaríamos disociando a los iones y pasándolos a la fase gaseosa, y luego cada uno de estos iones en fase gaseosa puede rodearse de moléculas de agua e hidratarse para formar el catión hidratado en solución. Esas entalpías para hidratar los iones gaseosos se conoce como entalpías de hidratación, y también tenemos una tabla de entalpías de hidratación de donde podemos sacar los valores de entalpía de hidratación para los cationes y para los aniones. Es así que entonces el calor de disolución es igual a menos la entalpía de red, porque va a ser el cambio de entalpía involucrado en esta etapa, más el cambio de entalpía involucrado en esta otra etapa, que será la entalpía de hidratación, que es igual a la suma de la entalpía de hidratación del catión más la entalpía de hidratación del anión. Por las dependencias que tienen la entalpía de red y la entalpía de hidratación con la distancia interiónica en el primer caso, y con la inversa de los radios de los iones, o sea, los iones más pequeñitos son los que tienen las energías o las entalpías de hidratación más altas, es que en aquellos casos en que los cationes son más pequeños o difieren mucho en tamaño con los aniones, las sales son más solubles. Veamos aplicado esto al cálculo de la energía, la variación de energía libre estándar de disolución de los cloruros de los metales alcalinos. La variación de energía libre de disolución, entonces aplicando la ecuación de Gibbs, va a ser la entalpía de disolución menos T por el cambio de entropía de disolución.
La entalpía de disolución, como recién veíamos, es una combinación de la entalpía de red negativa menos la entalpía de red más el calor de hidratación. La entalpía de red depende de la distancia interiónica y por lo tanto dependerá en este caso del tamaño que tengan los cationes. Vemos que el tamaño del litio es de 90 picómetros, el litio catiónico, y va aumentando a medida que bajamos en el grupo de los alcalinos hasta el cesio, que es el doble de tamaño del litio. El anión siempre es el mismo y es cloruro. La entalpía de red va a aumentar con la inversa de la distancia y por lo tanto, como acá tenemos menos la entalpía de red, la más positiva de todas va a ser la del cloruro de litio, que es el que tiene el tamaño más pequeño. Entonces hay un aumento de la entalpía de red como consecuencia de la disminución de la distancia interiónica, un aumento de las atracciones electrostáticas entre los iones que forman el sólido iónico. Veamos qué pasa con las entalpías de hidratación. Las entalpías de hidratación del catión son mucho mayores para el litio que para el cesio. Vemos que son valores negativos porque son procesos exotérmicos y el que libera mayor cantidad de calor al hidratarse, el que está más favorecido a la hidratación es el catión litio y el menos favorecido es el cesio, o sea que las entalpías de hidratación en valor absoluto son mucho más grandes para el litio, para los cationes más pequeños que para los más grandes. En el caso del anión siempre es el mismo, así que van a tener en todos los casos la misma entalpía de hidratación. Con estos valores de entalpía de red, entalpías de hidratación del catión y del anión, podemos calcular las entalpías de disolución. Y vemos que la disolución es exotérmica para los cloruros de litio, sodio y potasio, a partir de los calculitos y empleando estos valores, pero ya para el rubidio y el cesio las entalpías de disolución son endotérmicas. Como la energía libre tiene que ser menor que cero para que el proceso sea espontáneo, tener una entalpía de disolución positiva requiere que el proceso de disolución ocurra con un aumento de entropía para que la disolución sea factible. Todos los halogenuros son solubles en agua y por lo tanto tiene que haber algo que compense este aumento de entalpía que se observa en los halogenuros de los cationes alcalinos más voluminosos. Y efectivamente lo que vemos es que hay un aumento de la entropía de la disolución, que es la diferencia entre la entropía de los iones hidratados o acuosos menos la entropía de los iones del sólido, y vemos que hay un aumento de la entropía de disolución cuando pasamos del cloruro de litio y vamos descendiendo hasta el cloruro de cesio. En el cloruro de cesio tenemos un aumento mucho más importante de la entropía al efectuar la disolución que en el cloruro de litio, y eso lo que hace es compensar el aumento de entalpía que observábamos acá para el caso del ion más voluminoso, del cloruro del ion más voluminoso. En definitiva, los cambios de energía libre para la disolución de todos los cloruros alcalinos son todos negativos y son todos espontáneos y por lo tanto todos solubles. El más soluble es el cloruro de litio, que es el que tiene el calor de disolución más favorable, mientras que el de cesio es menos soluble porque tiene una energía libre de disolución menos favorable, pero sigue siendo espontáneo porque sigue siendo negativo. Para terminar, vamos a ver una tabla de solubilidad de los compuestos iónicos en agua a la que había hecho referencia hace un momento. Como les dije, no todos los compuestos iónicos son solubles. Hay compuestos iónicos solubles y compuestos iónicos insolubles. Lo bueno es que todos los nitratos y todos los acetatos son solubles en agua. Y la mayoría de los cloruros, bromuros y ioduros son solubles en agua y sulfatos, menos los cloruros, bromuros y ioduros de plata, mercurio y plomo, y los sulfatos de estroncio, bario, mercurio y plomo. O sea, todos los demás
nitratos, acetatos todos, y todos los demás halogenuros y sulfatos son solubles en agua. Ahora, también tenemos otros compuestos que son en su mayoría insolubles. Por ejemplo, los sulfuros y los carbonatos, fosfatos e hidróxidos. En el caso de los sulfuros, son todos insolubles salvo los sulfuros de amonio, de los metales alcalinos y de algunos metales alcalino-térreos como los calcio, estroncio y bario. Los carbonatos son todos insolubles salvo carbonato de amonio y los metales alcalinos, al igual que los fosfatos, que también son solubles, solamente los de amonio y los metales alcalinos. Y los hidróxidos, que también son todos insolubles salvo los de los alcalinos y algunos alcalinos térreos como el calcio, el estroncio y el bario. En el próximo video continuaremos con el tema de enlace y vamos a focalizarnos en enlace covalente.